Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Y un saludo para todos ustedes, para todas ustedes en esta mañana. Hoy estamos nuevamente haciendo reuniones los días domingos, después de que entramos en todo este proceso de distanciamiento. No nos hemos vuelto a reunir presencialmente. A más de la reunión del sábado, vamos a tener esta reunión los días domingos para que efectivamente haya la posibilidad de estar siempre uniéndonos para agradecer a Dios por lo que ha sido la semana, como también para encomendar a Dios lo que será la semana siguiente. Así que sigue el horario de las 5 de la tarde de los días sábados y quedamos también el día domingo a las 10 de la mañana. Este es el WhatsApp, a través de él estamos siempre enviando comunicación, peticiones de oración, todo lo que necesitamos para estar sincronizados en las actividades y también estar al tanto de lo que está sucediendo. Es uno de los canales que hoy día tenemos disponibles permanentemente para comunicación. Igual los días martes, recuerde siempre que estaremos en ayuno, en este tiempo con más razón, con más fortaleza. Los martes a las 12 y los martes a las 6 de la tarde tendremos reunión para estar juntos, para orar, para buscar a Dios. El día miércoles siempre es capacitación y en esta oportunidad vamos a iniciar una nueva materia, así que los estudiantes a los que se les convoque los esperamos el miércoles. El día jueves es los profesionales, los que se reúnen a las 7 de la noche, jóvenes profesionales solteros, también los estamos esperando. Este viernes, siendo el segundo del mes, tenemos nuestra vigilia. A partir de las 8 de la noche el próximo viernes estaremos trabajando sobre este tema de todo este mes que tiene que ver con el cuidado sobrenatural que Dios tiene de nosotros. Así que les invitamos también a la vigilia. Sábado a las 3 de la tarde, los niños en el Arca de Noé, su reunión. A las 5, como les decía, seguimos nuestra reunión común y corriente de adultos y jóvenes de sábado, y también el domingo vamos a tener nuestra reunión a las 10 de la mañana. Y durante la semana, pues todas las demás actividades que tienen que ver con la edificación, ya sea individual, en pequeño grupo, los grupos vida que tenemos, todo el espacio de crecimiento que tenemos durante la semana. Así que bienvenidos y bienvenidas, ustedes son los primeros que van a comenzar en este nuevo ciclo de reuniones los días domingos. Muy bien, entremos un poco en materia sobre lo que estamos hablando de este mes. Obviamente, con todo esto de dolor, tristeza, pesar, desaliento que se siente por los acontecimientos que han venido desarrollándose tanto en la ciudad como en el país. Pero nosotros no podemos ignorar ni ausentarnos ni ser descuidados con lo que está pasando. Nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que también ser actuantes. No es solamente ser espectadores, porque la Biblia dice que somos sal y que somos luz, y de eso de alguna manera nos obliga con una responsabilidad de estar nosotros presentes, pero generando oportunidades, respuesta y solución. Recuerden que Dios es un Dios de justicia y obviamente como Dios de justicia perfecta, pues Él obrará. Y conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, nosotros tenemos que proceder. La Biblia llama malo a lo que es malo y así nosotros debemos hacerlo. Lo que Dios llame bueno, a eso debemos llamar bueno. En esta época hay muchos valores invertidos. Nosotros no estamos polarizándonos como mucho de la sociedad que hoy día tenemos a nuestro alrededor. Si malo es irrespeto a la autoridad, eso es malo, pero también malo es el abuso a la autoridad, de la autoridad misma. Entonces, tenemos que ser muy equilibrados en nuestros juicios, tenemos que estar en esa posición de ser mediadores, como la Biblia nos demanda a nosotros que lo hagamos. Tenemos que estar allí para interceder en favor de la nación, no de unos o de otros. Y finalmente, dejar de juzgar, porque el juicio no nos corresponde a nosotros. El único que hace justicia perfecta es Dios. Nosotros tenemos que ser embajadores de Dios en la tierra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es en los cielos.
Así que nosotros somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Y eso nos obliga a tener un comportamiento digno de embajador celestial. Y esto implica lo que la Biblia nos demanda. Ese es nuestro manual de procedimiento. Allí dice que no debemos devolver mal por mal, que por el contrario, nosotros con el bien debemos vencer el mal que estamos viviendo. Hoy día estamos viendo que violencia engendra más violencia. Nosotros no estamos llamados a unirnos en ese plan, sino todo lo contrario, a orar y aún a bendecir a aquellos que en un momento determinado están generando este daño, porque nuestra intercesión es por el país, no por unos en particular. Dios es el que a cada cual le da lo que a cada uno le corresponde. Nosotros es orar e interceder. Tengamos siempre cuidado de eso, de no polarizarnos. Tenemos que tener compasión por los hombres. Y esto implica que todas nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, tanto lo que decimos como lo que publicamos en las diferentes redes, nuestro actuar, eso implica nuestro manifestarnos, tiene que ver con un mensaje de reconciliación, porque fuimos llamados a eso, no a destruir, sino a construir. Es ser diferentes, pero no ser indiferentes. Tenga en cuenta eso. Esta semana aprendí esta lección. Debemos ser diferentes como cristianos, porque obviamente nos obliga a vivir como Dios nos pide que lo hagamos, pero no ser indiferentes a lo que está sucediendo alrededor nuestro. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto? Esto está sucediendo es porque del corazón del hombre sale lo que en él hay. Y entonces los que de alguna manera en su corazón generan violencia, en su corazón generan resentimientos, amarguras, pues obviamente no pueden dar otra cosa diferente. A nosotros Dios nos demanda que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro comportar debe ser conforme a su carácter. Ahora, el único que puede tocar el corazón de los hombres, estos corazones que no han sido restaurados, renovados, sanados, pues obviamente es el Señor. Y Él es el que tiene que obrar allí. Y esa es nuestra oración, que Dios toque el corazón de las personas. Nuestra tarea, hablar de Él. Y obviamente ser ejemplos. Pero el único que puede transformar el corazón es el Señor. Así que tengamos eso claro para que en todas nuestras actuaciones, tanto en lo que hablamos como en lo que hacemos, manifestemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Por eso estamos leyendo algunos de los textos que en la Biblia nos permiten entender cuál es el momento, cuáles son las circunstancias y también cómo responder ante ellas. Hace 8 días, si usted nos acompañó el día sábado, porque estábamos haciendo reuniones apenas el sábado, estábamos hablando de Habacuc, en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, y habíamos resaltado la frase de Habacuc que luego usó Pablo y también el autor de Hebreos cuando dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe es la plena confianza que en estos tiempos difíciles nos permite avanzar. ¿Y por qué? Porque siempre la fe tiene que ver con un futuro de lo que esperamos, lo que anhelamos. Y obviamente cuando nosotros nos fundamentamos en las promesas de Dios, nosotros esperamos, nosotros anhelamos, buscamos y que esas promesas sean las promesas que en el futuro nosotros, nuestra familia y nuestra sociedad pueda experimentar. Ahora, es una fe muy cierta, muy segura, porque tiene un buen fundamento. El fundamento de nuestra fe es Dios y su palabra. Y en la palabra de Dios se revela ese Dios tal y como Él es. ¿Cómo es? Omnipotente, no hay nada que sea difícil para Él. Omnisciente, no hay nada que Él desconozca. Es omnipresente, no hay lugar donde no pueda estar. Es inmutable, Él es fiel y cumple sus promesas. Bueno, podríamos hablar de muchas características que se llaman atributos de Dios. Y esa es la razón de nuestra confianza en la fe. Ahora, en el libro de Habacuc específicamente, decíamos que no es una profecía contra el pueblo y contra sus pecados, sino más bien era un diálogo entre Habacuc y Dios acerca de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en ese momento. Y él hacía el reclamo a Dios de que clamaban y no se veía respuesta, como si Dios no estuviese allí o por lo menos no estuviese interesado en responder sus oraciones. Y él pregunta, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto siga siendo como es? Más o menos lo que nosotros estamos diciendo, Señor, ¿cuándo va a parar todo esto? ¿Cuándo va a cambiar todo esto? Y muy bien, recordará usted que Dios le respondió a Habacuc y le dijo que sí, que él iba a hacer que las situaciones cambiaran.
pero que iba a hacerlo a su manera, no como nosotros de pronto a veces esperamos y creemos. La situación de Israel es que se había apartado de Dios y muy bien. La forma de restaurar las cosas comienza donde se inició la situación equivocada o errada. Y si fue apartándose de Dios, era volverse a Dios. Y para volverse a Dios, como suele a veces pasar, Dios tiene que a veces colocarnos en situaciones de disciplina para que nosotros volvamos nuestro rostro a Él. ¿Cómo los disciplinó en la época de Habacuc? Con Babilonia, con los caldeos. Vinieron, los tomaron prisioneros, los llevaron cautivos por 70 años y todo esto obligó a que el pueblo de Israel replanteara sus caminos y volviese a buscar al Señor, porque normalmente, como siempre lo sabemos, el apartarnos de Dios, de su protección, de su cuidado, de su dirección, siempre nos pone en manos de alguien más. Y efectivamente en este caso no quisieron a Dios, entonces los babilonios se encargaron de ellos. Ahora, entienda que Dios está detrás de toda la situación. ¿Por qué? Porque lo que busca es restaurar a su pueblo. Dios podía destruirlos, Dios podía acabar con el pueblo de Israel, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es bendecir, no es destruir. Al final, entonces, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, encontramos esa famosa declaración que hizo Habacuc diciendo que aunque la higuera no floreciera, que aunque no hubiese frutos en los árboles, que aunque de alguna manera en las majadas no estuviesen las ovejas y que en los corrales no hubiese vacas, con todo él se iba a alegrar y a gozar en el Señor que era su Salvador. Porque el Señor es nuestra fortaleza y finalmente Él nos ayuda para que como pies de sierva podamos desplazarnos en medio de situaciones complejas y difíciles. Muy bien, este es el resumen de lo que vimos hace 8 días. Para entender un poco cómo se sentía Habacuc y qué reclamo estaba haciendo Habacuc acerca de lo que esperaba que Dios hiciera, miremos y escuchemos esta canción. Vamos a colocar esta canción para que usted reflexione en este mismo sentir que tenía Habacuc y que nos permita introducirnos al tema de hoy. El tema de hoy está en el libro de Joel. Mientras usted escucha esta canción, puede ir buscando el libro de Joel. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados,
Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Mis hijos no se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Bueno, esa canción nos permite a nosotros pensar cómo son las cosas desde el punto de vista de Dios. A veces nosotros pensamos que es Dios el que se ha ausentado, y lo que Dios está diciendo es que más bien esos hombres que hacían que la presencia de Dios estuviese en medio de ellos han ido desapareciendo, y es un llamado a nosotros. Entremos en materia con respecto a Joel, al profeta Joel, el segundo de los profetas menores que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Una de las características es que no sabemos exactamente cuándo se escribió este libro. Posiblemente, dicen algunos, que pudo ser después de la cautividad de Babilonia, cuando el pueblo de Israel regresó después de 70 años, porque habían reconstruido nuevamente el templo, y se menciona el templo en el libro de Joel. Pudo ser en esa época, no lo sabemos a ciencia cierta. Otra característica de Joel, de este corto libro, 3 capítulos, es que Joel hace mención a escritos de su época, como el de Ezequiel, el de Abdías, el de Isaías, de Nahum. Aún menciona pasajes del libro de Éxodo, de Malaquías. Así que de alguna forma este autor, el autor del libro llamado Joel, efectivamente él está enterado de lo que está sucediendo en medio del pueblo de Israel. Y básicamente los escritos de los profetas mencionaban dos cosas que eran importantes para que el pueblo de Israel las tuviese en cuenta y las corrigiera. La primera de ellas siempre fue la idolatría. Y la idolatría tenemos que traducirlo no solamente en adorar imágenes, sino la idolatría es colocar a algo o a alguien en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cuando el pueblo de Israel colocó a algo o a alguien en el lugar que le correspondía a Dios, eso se llamaba idolatría. Y es igual, todavía sigue siendo igual. Cuando nosotros hemos desplazado a Dios de la sociedad, cuando lo hemos desplazado de nuestros hogares, cuando lo hemos desplazado de nuestras propias vidas y dejamos que otras cosas sean las que nos controlen, nos dirijan, eso es idolatría. Porque el lugar que le corresponde de adoración es el primero al Señor.
Efectivamente, muchas veces el trabajo, las actividades, los anhelos, los planes, los sueños, las relaciones han ocupado el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Y era lo primero que Dios quería corregir siempre en el pueblo de Israel, que Él fuese, como lo declara el primer mandamiento, el único que fuese adorado con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Como consecuencia de apartarse de Dios, obviamente empezamos a vivir en nuestros propios caminos y venía el segundo de los graves problemas. Además de la idolatría, era la injusticia. Y esto tiene que ser claro. Cuando nosotros nos apartamos del Dios justo, perfectamente justo, inmediatamente nosotros empezamos a asumir la dirección de nuestras vidas y de lo que nos rodea, y obviamente lo hacemos en nuestra propia justicia, que para nada es perfecta. Estamos viéndolo en la sociedad, una sociedad polarizada donde cada persona declara que su posición es la posición justa. Su apreciación de las cosas, su reclamación, su protesta es la justa. Y la verdad es que humanamente hablando no hay justicia perfecta. Y una de las cosas que ha generado toda esta violencia precisamente ha sido la injusticia. Pero recuerde que la injusticia es el resultado de la idolatría, de no dejar a Dios en el control de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Esto se ve claramente cuando Jesús hizo alusión a una parábola en el Nuevo Testamento de una viuda que seguramente estaba siendo violentada en sus derechos. Y la sociedad debía cuidarla, la sociedad debía protegerla, pero parece que eso no estaba haciendo la sociedad. Entonces esta mujer va al juez y le reclama que por favor defienda sus derechos. Y recuerde que esa parábola se llama La viuda y el juez injusto. Y es un juez que para nada le interesa hacerle justicia a esta viuda. Y la razón básica está escrita en la misma parábola. Dice que este hombre no temía a Dios ni a los hombres. Claro, si parte del hecho de que no le teme a Dios, no le teme a nadie. Y entonces él hacía como mejor le parecía. Y si a él le parecía que la viuda viviese en esa situación de injusticia, la iba a dejar allí. Entonces siempre tengamos relación entre la idolatría o no colocar a Dios en el primer lugar y la injusticia. ¿Por qué estamos viendo todo lo que estamos viendo? ¿Por qué está sucediendo todo lo que está pasando? Por eso, porque hemos apartado a Dios de la sociedad y estamos viviendo de cada uno en su propia justicia. Y efectivamente no nos sentimos cómodos con ello y tarde o temprano nos vamos a ver afectados por ese resultado. Así que el profeta Joel, retomando todas estas escrituras, él empieza a entender cuál es la causa de estas situaciones que se presentan socialmente. Todas estas tragedias que estamos viviendo tienen una razón, y la razón precisamente es habernos apartado de Dios. Pero igual, cuando encontramos en la Biblia las razones que nos llevan a reconocer nuestras equivocaciones, también encontramos promesas que nos dan la esperanza de la restauración. Porque Dios no es un Dios solamente que nos confronta con nuestra maldad, sino que nos da la oportunidad del arrepentimiento y juntamente con él vendrá el perdón. Y el perdón trae la restauración de Dios. El profeta Joel lo menciona y hay una expresión que repite varias veces en esos 3 capítulos y es el día del Señor. Y el día del Señor, para el contexto de Joel, tiene que ver en ese momento en que Dios confronta la maldad y salva a su pueblo. Y seguramente en la Biblia encontramos muchos momentos así. Por ejemplo, en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, Dios confrontó la maldad de Faraón, que no quería liberar al pueblo de Israel para que fuese a adorar a Dios. Lo confrontó la maldad y lo hizo con todas las plagas. Y finalmente el Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Dios salvó a su pueblo confrontando la maldad. Y seguramente vamos a experimentar que Dios nos va a traer bendición, pero primero tiene que confrontar la maldad que estamos viviendo. Y efectivo, esto no es solamente para la época de Éxodo, ni es solamente para la época de Joel, ni es solamente para nuestra época. En el futuro, la Biblia nos habla en el aspecto profético que estas situaciones se irán repitiendo y cada vez serán mucho más violentas, mucho más profundas, con una mayor afectación.
porque todo esto va a dar finalmente el caldo de cultivo para que un gobierno global, un gobierno único en el mundo que llamamos, según la profecía, el anticristo, venga a traer paz en medio de tanto caos. Así que tiene que haber caos para poder haber un ofrecimiento de paz y que los hombres engañados por el anticristo cedan. Pero también a nosotros eso nos alienta sabiendo que cuando eso suceda, el Señor Jesús regresará por segunda vez. Y esto también es importante hacia el futuro. Obviamente será tema que podemos trabajar en alguna oportunidad acerca de la profecía del futuro. Volvamos al tiempo de Joel. Entonces él decía, el habernos apartado de Dios nos trajo los problemas que hoy tenemos de injusticia. Si nos volvemos a Dios, corregimos la injusticia. Es el mismo problema actual. Si nosotros nos volvemos a Dios, se corrigen estos actos de injusticia que estamos viendo en la sociedad y podemos restaurar ese bienestar que hemos perdido. Veámoslo a través del libro. Comencemos en el capítulo 1. En el versículo 2, Joel le habla a los ancianos que están en esa época, en su época, siendo presentes de las situaciones difíciles. Y les dice, ancianos, escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Han acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Parece que estaban viviendo una situación que ellos no habían vivido ni los padres de ellos. Oiga bien, estaban viviendo una situación que no habían vivido ni ellos ni sus padres, como nosotros en esta época. Ninguno de nosotros había vivido una situación como la que estamos atravesando, una endemia, porque ya tiene una afectación no solamente en la salud, sino en la economía, en el aspecto productivo de una sociedad. Y nosotros no lo habíamos tenido, ni nuestros padres tampoco. De esto tendremos que hablar a nuestros hijos. Mire el versículo 3 donde dice, de esto le contaréis a vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos hasta la otra generación, 3 generaciones. Seguramente en el futuro, después de pasar todo este espacio y tiempo, le tendremos que contar a los que no vivieron esta situación cómo fue. Todo esto que vivimos de pandemia desde el punto de vista de salud, pero también las protestas, la violencia, tantas cosas que se manifestaron fruto de unas condiciones que se daban en la sociedad que no las habíamos visto antes. Y todo esto trajo como consecuencia que obviamente es una generación que ha sufrido. En el caso específico de Joel, lo que había venido sobre ellos, que luego contarían a sus hijos, es que vino una plaga de langostas y acabó con todos sus campos. En el versículo 4 nos habla de que vino la oruga, después el saltón, el revoltón y finalmente la langosta y se comieron todo lo que había. Ahora, puede que haya sido unas plagas sucesivas o el transcurrir de la misma plaga, de la langosta, en sus diferentes estadios de desarrollo. Cuando era oruga se comió una parte, luego ya más crecida se comió otra parte, luego más crecida se comió la otra y finalmente la langosta acabó con lo que quedaba. Ustedes están viendo que socialmente estamos enfrentando una situación que no tiene una sola cabeza. Hoy día no estamos hablando de que los pobres son los que están protestando. Hoy están protestando los pobres, pero están protestando los transportadores, pero están protestando los indígenas, están protestando los maestros, están protestando los profesionales de la salud. Y podíamos empezar a mirar cuántos diferentes frentes de nuestra sociedad están en este proceso de inconformismo, de injusticia que declaran. Y es un problema que, créame, es casi que inmanejable. Hay que orar por el presidente y hay que orar por las autoridades. Y ustedes lo están viendo. El presidente ha tenido que sentarse con cada una de estas diferentes mesas. Ya no es como antes que nos podíamos sentar solamente con una mesa de trabajo para resolver las situaciones de injusticia, para hacer los acuerdos que se necesitan. Hoy tiene que sentarse con transportadores, luego tendrá que sentarse con maestros, se tendrá que sentar con los indígenas, se tendrá que sentar con cada grupo. Y eso es lo que más o menos Joel está diciendo. Vino la oruga, vino el saltón, vino el revoltón, vino la langosta. No es una sola cosa, son muchas cosas las que están sucediendo. No es tan fácil y sencillo resolverlo. Ahora, ¿cuál es el resultado de todas estas diferentes manifestaciones en la sociedad que tienen diferentes cabezas? Bueno, el resultado está en el versículo 10 a la luz de lo que Joel está diciendo. Dice, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite.
Mire lo que está diciendo allí, el campo está asolado. Se enlutó la tierra y usted sabe que eso es una realidad hoy día en nuestras ciudades, en nuestros campos. Usted ha visto las noticias, ya ha visto cómo las personas en el campo, que antes solamente era situación de ciudad, ahora ha llegado hasta ellos. ¿Por qué? Por todos estos paros que han congestionado en las carreteras el acceso o la salida de los insumos para sus productos. Y estamos viendo cómo se están quejando de que sus productos que estaban esperando un insumo específico se están perdiendo porque no está llegando a ellos. Ayer o antier veía en una de las noticias una cantidad de pollos que iban seguramente para uno de estos galpones y no había insumos para ellos y no había cómo llegar, así que los dejaron en la carretera y muchos ya estaban muertos. Se enlutó la tierra, literalmente dice así. A más de la pandemia de la salud, estamos viviendo estas protestas y en las protestas muerte. Vemos familias enlutadas de uno y otro lado. Ahora, se perdió el trigo, se secó el mosto. ¿Y cómo se sienten las personas? Mire el versículo 11. Confundidos labradores, viñeros están gimiendo. Y esto habla de los agricultores, esto habla de las personas que están allí trabajando para que sus campos puedan producir lo que finalmente nosotros comemos. Y estamos viviendo esa realidad de que aún para nosotros hay afectación porque se subieron los precios de la canasta familiar porque los productos no están llegando en la cantidad y en la suficiencia que se requiere. ¿Por qué? Por las protestas que vivimos, por las situaciones que tenemos. No estamos diciendo que esté bien o está mal. Estoy diciendo es que lo que está sucediendo está agravando el problema. Todo tiene que ver con apartarnos de Dios, cada cual hacer su justicia según le parece, según su derecho, pero la consecuencia es que todos estamos viviendo este daño. En el versículo 12 dice, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual, mire la consecuencia final, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Qué interesante esto. Que fruto de todo esto que estamos viviendo, fruto de todo esto que estamos experimentando, efectivamente ya no hay gozo en el corazón de las personas. Lo que estamos viendo no es gozo, no es alegría. Estamos viendo tristeza, estamos viendo rabia, estamos viendo violencia, estamos viendo protesta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay gozo. Porque nos hemos visto tan afectados que ya lo último que nos queda por hacer es simplemente sacar lo que llevamos en el corazón. Ese dolor. Ahora, no estoy avalando para nada el que tomemos esas acciones violentas, esas acciones contra los que no necesariamente son los responsables y causantes. Y esto era lo que estaba diciendo también Habacuc. Recuerda, aunque no haya ganado, aunque no hayan ovejas, aunque no haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Pero es que hay que buscar una respuesta a esto. Nosotros tenemos confianza en el Señor, pero no podemos seguir en una sociedad que está careciendo de la justicia y de la búsqueda de Dios. Cuando esto se presenta, es necesario hacer sonar la alarma. Y lo que está sucediendo hoy día es que la alarma está sonando. Mire el capítulo 2 en el libro de Joel. En el versículo 1, Joel dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Es tiempo de tocar la trompeta, de hacer sonar la alarma. En el capítulo 2, en el versículo 15, vuelve a insistir, toquen trompeta en Sión. Nosotros no estamos acá, como le decía, para ser indiferentes. Nosotros también tenemos que hacer sonar la trompeta y dar la voz de alarma, decir las cosas no pueden seguir siendo como son. La injusticia no puede seguir campeando en nuestro país. Pero tenemos que hacerlo de la forma en que Dios nos pide que lo hagamos. Nosotros no podemos combatir el mal con mal. La Biblia dice, con el bien se combate el mal. Nosotros no podemos generar más violencia para acabar con la violencia existente. Ahora, se suena la alarma es para que efectivamente nosotros entremos en situación, estemos atentos, nos congreguemos y busquemos respuestas. En el versículo 14 del capítulo 1, si usted mira a Joel, si tiene allí su Biblia, en el capítulo 1, 14 dice, proclamad ayuno y convocad a asamblea. Y es interesante, lo que Dios nos está llamando a hacer es a proclamar ayuno y a convocar a la asamblea.
Por eso hemos abierto este nuevo espacio, porque si usted no puede el sábado, que por lo menos el domingo usted pueda reunirse con muchas otras personas. ¿Por qué? Porque necesitamos estar unidos ahora más que nunca. Y unidos no para protestar, unidos no para generar violencia, unidos para proclamar ayuno. ¿Y quiénes son los que tienen que estar reunidos? Mire lo que dice allí: congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. En el capítulo 2, en el versículo 15, nuevamente Joel insiste sobre lo mismo: proclamen ayuno, convoquen asamblea. El paro está convocando constantemente, paro permanente, dice. Bueno, ellos están protestando y hacen su paro y lo hacen permanente. Nosotros hacemos protesta, pero como Dios nos pide que la hagamos, permanente oración e intercesión, también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que, aunque presencialmente no lo podamos hacer por las características del tiempo, nosotros virtualmente estemos congregados. Por eso la edificación, la célula, los grupos vida, la capacitación, el ayuno, la reunión de profesionales, de niños, de adultos, todo lo que hacemos es porque tenemos que estar unidos y buscando a Dios nuevamente, intercediendo por el pueblo que nos rodea. Miren, en el capítulo 1, el versículo 16 dice: reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. ¿Quién es el pueblo? Junten a los ancianos, congreguen a los niños, aún a los que son de pecho, dice, y el novio y la novia. Y luego en el versículo 17 dice: y los sacerdotes también tienen que estar presentes. ¿Saben quiénes tienen que unirse y tienen que orar y tienen que ayunar? Todos tenemos que hacerlo. Porque este es un asunto de compromiso de todos. Así como todos somos los responsables y por eso no podemos ponernos a juzgar a nadie, el juicio justo lo tiene solamente el Señor y Dios no nos ha dado ese derecho a nosotros, sino tenemos que reunirnos todos para interceder, para llorar. Miren lo que hacen los sacerdotes entre el altar y la entrada. Dice: lloran. Claro, usted y yo hemos tenido que experimentar eso. ¿No le ha pasado cuando vemos las noticias y hay un dolor en el corazón y nos sentimos que esto no puede seguir siendo como está siendo? Claro. Pero entonces, ¿cómo respondemos a eso? ¿Nos salimos a protestar y a destruir y a vandalizar? No es la forma. No que no se deba hacer, sí se debe hacer, porque la injusticia hay que confrontarla, pero la forma de hacerlo es lo que varía. ¿Cómo dice Dios que lo hagamos? Miren en el versículo 19 de ese capítulo 1. Dice: a ti, Jehová, clamaré. Cuando nos reunimos, todos los que tenemos que estar reunidos, no es para criticar, no es para condenar, no es para lamentarnos, no es para quejarnos. Dice la Biblia: a ti, Jehová, clamaré. Porque obviamente estamos viviendo una situación donde todo ha sido consumido, donde estamos viendo que en el campo, Señor, se están perdiendo los productos y en la ciudad la violencia y estamos acosados por uno y otro lado. ¿Qué debemos hacer? Clamar al Señor. Ya lo estamos viendo, hay muchas ciudades donde la gente ha empezado a desplazarse, pero ya no para protestar, están desplazándose para ir orando por las calles, por las ciudades, pidiéndole a Dios que nos perdone, porque mire, el versículo 17 dice que lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios. Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. El oprobio es la destrucción que vivimos. Y es resultado y fruto de habernos apartado de Dios y haber impuesto nuestra propia justicia. Por eso nos reunimos, estamos juntos, clamamos a Dios y comenzamos haciéndolo con un genuino arrepentimiento, con una confesión de nuestro pecado. Y no es que confesamos el pecado de otros, es que nosotros también formamos parte de esta situación. Tenemos que manifestarnos, pero no simplemente una manifestación adicional, no es simplemente salir y manifestarnos, sino Dios da instrucciones muy claras y precisas de cómo reunirnos, cómo clamar y cómo de alguna manera pedirle a Dios que nos perdone y restaure. Miren el capítulo 2, cuando Joel en el versículo 12 dice cómo hacerlo. Joel 2:12 dice: por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasguen el corazón y no vuestros vestidos, y conviértanse al Señor Dios,
porque Él es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, pero grande en misericordia y se duele del castigo. Ahí están las instrucciones de lo que nosotros tenemos que hacer. Y a eso es que nos tenemos que remitir. Conviértanse con todo el corazón. ¿Cómo lo hacemos? Con oración, con ayuno, con lamento, rasgando nuestros corazones y no solamente nuestros vestidos, convirtiéndonos al Señor por una promesa que hay. Y es que Dios es clemente y misericordioso. Es lento para la ira, pero su misericordia no conoce límite. Él se duele de lo que estamos viviendo. Él se duele del castigo que estamos padeciendo. Ahora, si nos volvemos a Él, pues obviamente tiene que respondernos. Muchos están preguntando, pero si funciona la oración, ¿no será mejor salir y protestar y que nos vean y que el gobierno sepa y que la gente, un momentico. Si Dios nos está dando instrucciones, las instrucciones que nos dé son las que tenemos que seguir. Mire que ese cuestionamiento que nos hacen acerca de si la oración funciona, también se la hicieron a Joel en su momento. En el versículo 17 del capítulo 2, dice allí al final, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Mucha gente nos está diciendo hoy día, ¿y dónde está el resultado de tanta oración que ustedes hacen? Miren a su alrededor y verá que lo que ven es violencia, lo que ven es inconformismo, lo que ven de alguna manera es que el pueblo ya no aguanta más. Eso dicen ellos. Pero mire el versículo 14 de ese mismo capítulo. Nosotros nos volvemos a Dios, clamamos a Dios, nos arrepentimos porque quizás, dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Oiga bien, somos merecedores de lo que estamos viviendo. No se le olvide eso, somos merecedores porque aquí no somos pera en dulce. Somos un pueblo que se apartó de Dios, cada cual impuso su propia justicia, cada cual hizo como bien le pareció, el resultado de lo que estamos cosechando. Así que no le vamos a echar la responsabilidad a Dios, somos responsables. Pero nos volvemos arrepentidos, pedimos perdón, empezamos a clamar porque de pronto Dios quiere arrepentirse y quiera volverse y traer nuevamente bendición sobre nosotros. Si no lo quisiera hacer, tiene toda la razón. Es que no nos ha dado una oportunidad, nos ha dado muchas que no hemos sabido aprovechar. En los tiempos buenos, en los tiempos de bendición, nos hemos olvidado de Él, no lo necesitamos. ¿Para qué? Si tenemos todo lo que requerimos. Es cuando nos vemos en situaciones como estas, donde nos vemos amenazados, donde nos vemos escasos, que volvemos al Señor. Pero miren lo que dice el versículo 18. Dice, Jehová es solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Porque se conduele del castigo. Por eso dice el versículo 18, Jehová es solícito por su tierra. ¿Sabe qué significa solícito? Es rápido para actuar, para perdonar, para restaurar a su pueblo. Dios está interesado en hacerlo. Y en el tiempo de Joel se manifestó. Mire el versículo 19. Mire el versículo 19. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo. Mire que Dios oye el clamor. Dios ve el arrepentimiento, Dios ve la corrección de nuestros caminos y Él va a responder. ¿Qué le dijo a su pueblo en el tiempo de Joel? He aquí yo os envío pan, mosto, aceite y seréis saciados de ellos. Oiga bien, ante la escasez que estamos viviendo, esta respuesta de Dios dice, yo les enviaré provisión, comida y ustedes estarán nuevamente saciados. Y nunca más pondré en oprobio a mi pueblo entre las naciones, dice. Y habla a la tierra y dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Resultado de qué? De la oración, de aquello que algunos dicen, y la oración sí tiene resultados, sí. Del Señor dice, alégrense y gócense, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Animales del campo no teman, dice el versículo 22, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid. Y luego le habla a los hombres y le dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado lluvia temprana a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia tardía también. Y las eras, dice el versículo 24, hablando de los cultivos, se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y viene la promesa de la restauración de aquello que inicialmente veíamos. Ellos en su momento una plaga que se les había comido todas sus cosechas. Mire el versículo 25. Os restituiré los años
que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Oiga bien, Dios va a restituir el daño causado, las pérdidas obtenidas en este tiempo. ¿Pero fruto de qué? Vuélvanse y clamen a mí. Y finalmente dice en el 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová Dios entre vosotros, que hizo maravillas, y mi pueblo no será más avergonzado. Y conoceréis que en medio de mi pueblo estoy yo, el Señor Dios Todopoderoso. No hay otro. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Mire cuántas veces Dios repite eso mismo. Mi pueblo nunca más pasará por esto. Nunca más será avergonzado. ¿Pero fruto de qué? De que nos hemos vuelto a Él. De que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. De que hemos pedido perdón. Y hemos estado protestando de la forma en que tenemos que protestar. ¿De qué forma? En oración, en clamor, en ruego. Y como les decía desde el principio, no es hora de estar incendiando más de lo que ya está en las ciudades. No es hora de estar comunicando más zozobra. Ya es suficiente con lo que los medios de comunicación y las redes sociales están haciendo. Nosotros estamos llamados como representantes, embajadores del cielo en la tierra para traer paz. Esa paz que solamente Dios puede dar. Y es posible, es posible. Maravíllense de que voy a hacer cosas extraordinarias entre ustedes, dijo el Señor. Bueno, yo le creo a Dios. Yo he visto cómo Dios cambia el curso de los acontecimientos, cómo Dios cambia el curso de la historia. ¿Fruto de qué? De un pueblo que se vuelve al Señor, que clama a Dios, que le busca de todo su corazón. Este es un tiempo, y les decía hace 8 días, para invitar a otros, unámonos. No para ir a protestar, no para ir a tirar piedras, no para ir a incendiar. Unámonos para orar. Así sean 5, 10 minutos. Hagamos una oración por la ciudad, por el país. Hagamos una oración por el mundo. Hagamos una oración por los gobernantes. Hagamos una oración por los que protestan, por los que tienen hambre, por los que han sido violentados en la justicia. Hagamos una oración por todos y cada uno. Porque el Señor quizás nos oirá y traerá bendición. Y Dios, solícito por su pueblo, le responderá con grandes cosas, dice la Biblia. Así que vamos a tener esa nuestra actitud. Estamos en una declaración de oración permanente, de búsqueda del rostro de Dios todo el tiempo. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar, pero tenemos que volvernos a Él. Y estoy hablando del país entero. Mire esta canción final que voy a colocar para que luego hagamos una oración. Una canción que nos habla del país que somos, no del que nos han mostrado, no del que nos quieren imponer. Ese país del sufrimiento, de dolor, no es el que nosotros queremos ni el que Dios busca de nosotros, sino este país. Póngale cuidado a esta canción. Dijeron que Colombia es de lucha, de las drogas, del engaño, de hermano contra hermano, de trampa y emboscada, de fuerza y violencia, de sangre derramada. Dijeron que Colombia se alejó de la gloria de su historia, que es tierra de conflictos, de debates sin sentido, de corazón marcado y un dolor que es infinito. Pero yo te digo que Colombia es de los mares, de las flores, de los niños, de los ríos y los valles, de las rosas perfumadas que en la brisa de las tardes trae el perfume de ternura a los enamorados. Pero yo te digo que Colombia es de los montes, de oro y esmeralda, de tan lindo horizonte. Es de un pueblo que en la fe venció a su dolor para anunciar al mundo que Colombia es del Señor. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Es tierra de paz, de un pueblo capaz. Colombia es de Dios. Colombia es de Dios. Colombia es de Dios. Colombia es de Dios. Colombia es de Dios.
es tierra del amor de nuestro Señor, Colombia es de Dios. Esa es la Colombia que nosotros estamos anhelando, es la Colombia que sabemos que somos, que efectivamente por habernos alejado de Dios, hemos vivido lo que estamos atravesando. Pero también, como dice nuestro himno, que ya cese esa horrible noche y que escuchemos estas palabras de aquel que nos redimió en la cruz, que es el tiempo de la sanidad, de la restauración, de la liberación de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra sigue siendo vigente. Lo que le dijiste a los profetas para Israel en su momento también nos sigue siendo hoy pertinente para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando y cuáles son las causas, pero también cuáles son las respuestas y soluciones. Gracias porque nos dices, Señor, cómo actuar, nos dices qué hacer, nos dices qué no hacer, Señor. Gracias porque tú dices que la forma de vencer todo esto que estamos viendo, el mal que tanto se ha campeado en nuestras ciudades, Señor, es haciendo el bien. Y hacer el bien es hacer lo que tú nos dices. Y si tú nos llamas a que nos congreguemos, a que estemos juntos, a que clamemos, a que nos arrepintamos, a que pidamos perdón, nos volvamos a ti y lo hacemos, tú dices que harás cosas maravillosas y no dejarás que esta nuestra nación sea avergonzada, Señor. Por eso nos unimos y aún hoy comenzamos también en los días domingos a estar juntos para clamarte a ti, Señor, por esta nación, para pedirte, Señor del cielo, que nos perdones porque hemos pecado, que nos perdones porque nos hemos apartado de ti, pero también que tu gracia y tu misericordia, esa que no conoce límites, Señor, venga sobre nuestra nación, nos restaure, nos levante, Señor, que nuevamente en los campos haya alegría y paz, que en las ciudades, Señor, haya tranquilidad, haya gozo, haya, Señor, bienestar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy porque tú tocas el corazón de los hombres. Eres el único que lo puedes hacer. Y cambiando el corazón de los hombres, seguramente las acciones cambiarán. Y veremos a un país surgir de en medio de esta situación dolorosa, pero con una lección aprendida. No nos podemos separar de ti. No podemos tratar de imponer nuestra propia justicia, nuestro propio criterio. Es el tuyo, Señor, es tu justicia perfecta. Es andar en tus caminos, es declarar lo que tú llamas bueno, bueno, y es declarar lo que tú llamas malo, malo, Señor. Pero es buscándote a ti, no es juzgando, no es condenando, no es destruyendo, es edificando, es construyendo, es levantando, Señor. Y el único que lo puedes hacer eres tú, y lo estás haciendo, Señor, y lo vas a hacer a través y en nosotros mismos, Señor. Gracias te doy por eso, gracias por este día, gracias por esta semana que estamos viviendo, esta que vamos a comenzar. Señor, permite que podamos ver los cambios, da sabiduría en los procesos de charlas, de diálogos que hay en las mesas de negociación. Permite, Señor, que podamos entender esto que tu palabra dice, que somos un país tuyo, Señor, que somos un país que vale la pena preservar y cuidar, que somos un país sobre el cual tú has puesto tus ojos para bendecir, Señor. Gracias te doy por el presidente, por los ministros, gobernadores, alcaldes, por los entes de autoridad que haya en los diferentes frentes sociales. Te pido en el nombre de Jesús que aplaque sus corazones, en ellos la violencia, la maldad, el daño, el interés particular, y que hagas que surja, Señor, de tu Santo Espíritu sabiduría, temor tuyo. Señor, una dirección sabia, por favor, en el nombre de Jesús. Si así lo haces, Señor, seremos un pueblo vuelto a ti con gratitud y que celebraremos, Señor, tu manifestación gloriosa sobre nosotros. Bendícenos, bendice nuestras familias, bendice nuestras ciudades, bendice el campo, bendice este país. Todo lo pedimos, Señor, conforme a tu palabra y en el nombre de Jesús, porque sabemos que nos escuchas y que nos respondes con más cosas de las que alcanzamos nosotros a imaginar. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo, tu Santo Hijo. Amén, Señor, y amén.